Nunca imaginé que la noche de Acción de Gracias terminaría con una ambulancia y la policía afuera de nuestra casa. Solo quería una familia feliz, pero la esposa de mi hermano convirtió nuestras vidas en una pesadilla, cuyo final no podrás creer. Esta es la historia. El Día de Acción de Gracias se convirtió en una guerra cuando mi cuñada irrumpió en nuestro dormitorio. Mi esposo la echó y eso desató una cadena de eventos que nos llevó a los tribunales. Soy Elise, una mujer de 28 años que ha estado casada con Martin, un hombre de 30, durante 3 años. Nos conocimos en una parrillada de un amigo en común hace 6 años, y fue como algo sacado de una comedia romántica. Él derramó su bebida sobre mí, yo me reí, y terminamos conversando durante varias horas. Salimos juntos durante 3 años antes de casarnos, y esos fueron algunos de los mejores momentos de mi vida. Martin es todo lo que podría haber soñado en una relación. Es amable, solidario, y tenemos una comprensión mutua profunda que nunca había tenido con nadie. Ambos tenemos trabajos a tiempo completo. Martin enseña historia en una escuela secundaria, mientras yo trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad local. Nuestras noches juntos son valiosas para nosotros. Normalmente cocinamos la cena juntos, probando nuevos platos que encontramos en internet antes de sentarnos a ver nuestros programas favoritos. Es una rutina sencilla, pero es nuestra, y la disfruto. Cuando nos casamos dudábamos sobre dónde vivir. Habíamos estado alquilando un pequeño apartamento, pero necesitábamos algo más permanente. Martin propuso mudarnos a su casa de la infancia. Su padre, Henrik, había muerto de cáncer hacía 6 años, y su madre, Margot, de 57 años, vivía sola en la enorme casa de 2 pisos. Al principio estaba recelosa. Mudarse con los suegros puede ser complicado, y me preocupaba la privacidad y los límites. Pero cuando Martin me explicó la situación, todo empezó a tener sentido. La casa era lo suficientemente grande como para que tuviéramos toda la planta superior para nosotros, mientras Margot vivía abajo. Parecía una situación en la que todos ganábamos, tendríamos nuestro propio espacio, la compañía de Margot y la posibilidad de ahorrar para el futuro. Margot es una mujer encantadora que prefiere mantenerse al margen. Es una bibliotecaria jubilada que pasa su tiempo leyendo y cuidando el jardín. Cuando nos mudamos, dejó claro que valoraba nuestra privacidad y no interferiría en nuestras vidas. Incluso bromeó con poner una campana al pie de las escaleras para que supiéramos cuándo subía. Pero le aseguramos que no era necesario. Durante los primeros meses, todo fue fantástico. Nos adaptamos a un ritmo cómodo. Martin y yo salíamos temprano para el trabajo y a menudo nos encontrábamos con Margot en la cocina mientras preparaba su té matutino. Charlábamos brevemente antes de irnos. Por las tardes, todos cenábamos juntos y contábamos historias sobre nuestro día. Se sentía como si estuviéramos creando una verdadera dinámica familiar. Pero entonces la hermana de Martin, Sofía, de 34 años, comenzó a causar problemas. Sofía y Martin eran muy cercanos de niños. A pesar de su diferencia de 2 años, Martin solía contarme sus travesuras de infancia y cómo Sofía siempre había sido protectora con él. Cuando Martin me la presentó, estaba emocionada por entablar una relación con ella, esperando tener la hermana que nunca tuve. Sin embargo, Sofía fue fría y despreciativa conmigo desde el principio. Al principio supuse que solo era tímida y que necesitaba tiempo para calentar. Pero con el tiempo, se hizo evidente que simplemente no le agradaba. Hacía comentarios sarcásticos sobre mi ropa o mi profesión, siempre con una sonrisa encantadora, lo que hacía difícil enfrentarla sin parecer demasiado sensible. Sofía está casada con Julian, un hombre de 34 años, y tienen 2 hijos, un niño de 8 y una niña de 6. Viven a unos 25 minutos en una agradable zona suburbana. A pesar de tener su propia familia, Sofía visita a su madre casi a diario. Al principio pensé que la cercanía de Sofía con Margot era entrañable, pero pronto comprendí que sus visitas tenían más que ver con vigilarnos y tratar de controlar lo que pasaba en la casa. Aproximadamente 6 meses después de mudarnos, llegué temprano del trabajo porque no me sentía bien. Sofía estaba registrando nuestras cosas cuando llegué, lo que me dejó impactada. Cuando le pregunté qué hacía, me explicó que buscaba un viejo álbum de fotos familiar. Sabía que no era cierto, porque Martin y yo habíamos revisado todas las fotos antiguas cuando nos mudamos y las habíamos organizado cuidadosamente en la estantería del salón de la planta baja.
Ese episodio resultó en nuestra primera gran confrontación. Sofía empezó a criticar cómo manteníamos nuestro espacio, diciendo que estaba desordenado y que claramente yo no sabía cómo llevar una casa. Me sentí molesta y enfadada, pero traté de mantener la calma. Simplemente le dije que ambos trabajábamos a tiempo completo y que tratábamos de mantener todo ordenado cuando podíamos. Eso pareció enfurecerla aún más. Comenzó a gritar que yo era una perezosa y que no merecía estar en la casa de su familia. Incluso insinuó que Martin pronto se daría cuenta de que no valía nada y me echaría. Sus palabras me dejaron atónita y herida. Siempre había intentado ser cortés y respetuosa con ella, incluso cuando era distante conmigo. Escucharla decir esas cosas fue como una bofetada. Cuando le conté a Martin lo ocurrido esa noche, se enfureció. No podía creer que su hermana actuara así. Al día siguiente la enfrentó cuando fue a ver a Margot. Sofía trató de negarlo todo, diciendo que yo exageraba, pero Martin no le creyó. Le dejó claro que si no podía respetarme, no sería bienvenida en nuestra casa. Esto solo pareció motivarla más para causar problemas. Comenzó a difundir rumores sobre mí entre otros miembros de la familia. Les dijo a sus tíos y tías que yo intentaba crear una brecha entre Martin y su familia, que lo estaba cambiando y volviéndolo en su contra. Fue frustrante y doloroso, especialmente porque siempre trataba de ser amable y educada con todos los familiares de Martin. Todo llegó a su punto máximo el día de Acción de Gracias del año pasado. Estábamos organizando una cena para ambas familias, la cual había estado planeando durante días. Quería que todo fuera perfecto, creyendo que una reunión familiar agradable ayudaría a mejorar las cosas con Sofía. Incluso le pedí a Margot algunas de sus recetas familiares para incluirlas en la comida. Todo iba bien ese día, hasta que Sofía llegó con 3 de sus amigas. No las habíamos invitado, y no había suficiente comida para más invitados. Cuando le expliqué esto con calma, ella estalló, acusándome de ser egoísta y poco hospitalaria. La discusión que siguió fue intensa. Sofía gritó que yo intentaba apoderarme de la familia y expulsarla. Incluso me acusó de manipular a Margot para ponerla en su contra. Yo estaba llorando y Martin estaba furioso. Terminó pidiéndole a Sofía y a sus amigas que se marcharan, lo que la enfureció aún más. Después de ese incidente, Sofía comenzó a exigir que vendiéramos la casa y repartiéramos las ganancias. Argumentaba que no era justo que pudiéramos vivir allí sin pagar alquiler, mientras ella tenía que costear su propia vivienda. Le explicamos que contribuíamos a los gastos del hogar y ayudábamos a cuidar de Margot, pero Sofía se negó a escuchar. Ella parece convencida de que me estaba aprovechando de la situación. La situación se ha vuelto terrible. Sofía continúa difundiendo mentiras sobre mí y está intentando poner a Margot en nuestra contra. Incluso ha empezado a presentarse en mi trabajo, creando escenas que me han avergonzado frente a mis compañeros. La semana pasada, mi jefe se me acercó y me preguntó si todo estaba bien en casa, lo cual fue humillante. Martin y yo hemos considerado mudarnos, pero no queremos dejar sola a Margot, y además adoramos esta casa. Es más que una simple vivienda para nosotros. Contiene recuerdos del padre de Martin, y nosotros mismos hemos formado los nuestros aquí a lo largo de los años. La idea de marcharnos por culpa de las acciones de Sofía se siente como dejarla ganar. No sé qué hacer. He intentado todo para hacer las paces con Sofía. La he invitado a tomar café para hablar, le he enviado regalos de cumpleaños y Navidad con cariño, e incluso me he ofrecido a cuidar a sus hijos para crear una relación. Pero nada parece funcionar. Ella parece decidida a no gustarme, haga lo que haga. Martin me apoya mucho, pero puedo notar cuánto lo está afectando este conflicto familiar. Está atrapado entre sus sentimientos hacia mí y su relación con su hermana. No quiero ser la causa de una ruptura entre ellos, pero tampoco puedo seguir viviendo bajo este ataque constante. Margot ha intentado mantenerse neutral durante todo esto, lo que ha empeorado la situación. Entiendo que no quiera elegir entre sus hijos, pero su silencio a veces parece una aprobación tácita del comportamiento de Sofía. Martin ha propuesto terapia familiar, pero Sofía se niega, argumentando que la que necesita tratamiento soy yo, no ella. Amo a Martin más que a nada, y quiero que esto funcione, pero empiezo a preguntarme si realmente es posible con Sofía en la ecuación. ¿Alguien ha pasado por un problema similar con sus suegros? ¿Cómo lo manejaron?
Pido consejos sobre cómo reparar este problema sin poner en peligro mi relación con la familia de Martin. Temo que si nada cambia pronto, pueda dañar irreversiblemente mi matrimonio, y eso es lo último que quiero. Actualización 1. Han pasado casi 2 meses desde mi publicación anterior y ha sucedido mucho. Primero que nada, quiero expresar mi gratitud por todos los comentarios amables y los consejos. Realmente me ayudaron a ganar perspectiva sobre la situación y me dieron la confianza para actuar. Después de pensarlo mucho, Martin y yo decidimos adoptar un enfoque más proactivo para lidiar con Sofía. Entendimos que intentar apaciguarla o ignorar el problema no funcionaba, y que era hora de enfrentar las dificultades directamente. Comenzamos sentándonos con Margot y teniendo una conversación abierta sobre todo lo que había estado pasando. Para nuestra sorpresa, Margot estaba más al tanto del problema de lo que esperábamos. Reveló que Sofía se había estado quejando de mí durante meses, pero que no creía todo lo que ella decía. Margot admitió que se sentía atrapada en medio y que no sabía cómo abordar el problema sin ofender a ninguno de sus hijos. También nos dio información que arrojó más luz sobre las acciones de Sofía. Aparentemente, Sofía siempre había tenido problemas con los cambios, y le costó mucho cuando Martin se fue a la universidad. Margot creía que los problemas de Sofía conmigo provenían de un miedo a perder su lugar en la familia. Esta conversación con Margot fue un punto de inflexión. Ella sugirió que organizáramos una reunión familiar para aclarar las cosas. Al principio estábamos aprensivos, preocupados de que se convirtiera en otra pelea a gritos, pero finalmente acordamos que podría ser la mejor forma de manejar todo abiertamente. Así que, el fin de semana pasado, invitamos a Sofía y a Julian a cenar y conversar. Los días previos a la reunión fueron estresantes. Pasé horas limpiando la casa, queriendo que todo estuviera impecable para que Sofía no tuviera nada que criticar. Martin estaba tenso, alternando entre desear lo mejor y prepararse para lo peor. Margot se ocupó de preparar el postre favorito de Sofía, esperando que eso ayudara a suavizar las cosas. Cuando Sofía y Julian llegaron, el ambiente estaba cargado de ansiedad. Mantuvimos una pequeña charla incómoda durante la cena, evitando todos el elefante en la habitación. Finalmente, después de comer, Martin carraspeó y sugirió que fuéramos al salón a hablar. La conversación comenzó con tensión. Sofía rápidamente pasó al ataque, acusándome de intentar robarle a su familia. Respiré hondo, recordé todos los consejos que había recibido y describí con calma cómo sus acciones habían sido crueles e injustificadas. Presenté ejemplos concretos de su comportamiento y de cómo me habían hecho sentir, manteniendo un tono neutral y sin acusaciones. Martin me respaldó, informando a Sofía que su comportamiento hacia mí era inapropiado. Le recordó todas las veces que intenté establecer una relación con ella solo para ser rechazada o humillada. Fue difícil para él, lo noté, pero se mantuvo firme en su apoyo hacia mí. Para nuestra sorpresa, Julian intervino. Siempre había estado callado durante las reuniones familiares, y me di cuenta de que apenas lo conocía, a pesar de ser cuñados desde hacía 3 años. Reveló que la obsesión de Sofía con su casa de infancia y su resentimiento hacia mí estaban causando problemas en su propio matrimonio. Dijo que Sofía había pasado más tiempo en casa de Margot que en la suya, descuidando a sus hijos en el proceso. Julian parecía agotado mientras hablaba, y sentí compasión por él. Sofía parecía impactada por esta revelación. Rompió en llanto, confesando que sentía que estaba perdiendo su lugar en la familia. Admitió estar celosa de mi relación con Martin y sentirse intimidada por mi presencia en su casa de la infancia. Entre sollozos, describió lo difícil que le resultaba ver los cambios en la casa, los nuevos colores de pintura que habíamos elegido, los muebles reorganizados y las fotos de Martin y yo en las paredes. Cada cambio le hacía sentir que sus recuerdos de infancia se borraban. Aunque comprendí sus sentimientos, dejé claro que su comportamiento era inaceptable. Tuvimos una larga y emotiva conversación sobre límites, respeto y relaciones familiares. Sofía habló abiertamente sobre cómo se sintió abandonada cuando Martin se fue a la universidad y cómo siempre había imaginado criar a sus hijos en su casa de infancia. Yo expresé mis propias inseguridades de no ser nunca aceptada por ella y cómo sus acciones me habían hecho sentir incómoda en lo que se suponía debía ser mi hogar.
Al final de la noche, Sofía se disculpó por su conducta y acordamos intentar de nuevo. No fue una solución milagrosa. Años de resentimiento no desaparecen de la noche a la mañana, pero pareció un paso en la dirección correcta. Establecimos ciertas reglas básicas. Sofía llamaría antes de venir y respetaría nuestra privacidad en nuestra parte de la casa. Nosotros haríamos cenas familiares regulares para mantenernos conectados de manera positiva. Sofía dejaría de difundir rumores y hacer comentarios desagradables sobre mí a otros miembros de la familia. Todos nos esforzaríamos por comunicarnos abierta y honestamente sobre nuestras opiniones y preocupaciones. Sofía aceptó considerar ver a un terapeuta para trabajar sus pensamientos sobre el cambio y las relaciones familiares. Solo ha pasado una semana desde nuestra reunión, pero ya he notado una diferencia. Sofía ha sido más considerada durante sus visitas, llamando con antelación como acordamos. Incluso invitó a Martin y a mí a cenar, lo cual fue la primera vez. La velada fue incómoda, pero fue alentador ver a Sofía hacer un esfuerzo. Margot parecía aliviada de que todos estemos intentando llevarnos bien. Ha estado más relajada e incluso ha hablado de hacer un viaje, algo que no ha hecho desde que Henrik murió. Creo que siente menos presión de ser la mediadora ahora que todos hablamos de manera más efectiva. Martin y yo hemos tenido varias conversaciones largas después de la reunión familiar. Ha expresado su pesar por no haber comprendido antes lo graves que eran las dificultades de Sofía y por no haberme defendido antes. Estamos trabajando en ello juntos, y si algo ha resultado de todo esto es que esta experiencia nos ha unido más. Estoy cautelosamente optimista respecto a este nuevo desarrollo. Entiendo que tomará tiempo reconstruir la confianza y desarrollar una relación verdaderamente positiva con Sofía. Todavía hay momentos en los que me siento a la defensiva a su alrededor, esperando que algo salga mal, pero estoy intentando abordar nuestras conversaciones con una mente y un corazón abiertos. Tenemos planeado un picnic familiar para el próximo fin de semana en el parque donde Martin y Sofía solían jugar de niños. Fue idea de Sofía y lo tomo como una señal positiva. Estoy ansiosa pero esperanzada. Los mantendré informados sobre cómo van las cosas. Gracias nuevamente por toda su ayuda y sugerencias. Ha sido un viaje difícil, pero tengo la esperanza de que estamos en camino de ser una verdadera familia. Actualización 2. Han pasado aproximadamente 3 meses desde mi publicación anterior y desearía tener mejores noticias que contar. Al principio parecía que las cosas estaban mejorando con Sofía. Respetaba nuestros límites e incluso disfrutamos de algunas agradables cenas familiares juntos. El picnic que mencioné en mi actualización anterior salió sorprendentemente bien. Sofía contó algunas historias divertidas sobre sus aventuras de infancia con Martin, y por primera vez sentí que estaba conociendo a la hermana de la que Martin siempre me hablaba. Sin embargo, hace aproximadamente un mes, todo cambió para peor. Comenzó cuando Martin y yo revelamos que esperábamos nuestro primer hijo. Llevábamos un tiempo intentando tener un bebé y estábamos encantados cuando recibimos los resultados positivos. Decidimos anunciar la noticia durante una comida familiar, esperando que todos se alegraran por nosotros. Margot estaba eufórica, hablando de inmediato sobre tejer botitas y preparar una habitación para el bebé en el cuarto libre de abajo. Sin embargo, la reacción de Sofía fue sorprendente. Al principio nos felicitó con una sonrisa tensa, pero con el tiempo su comportamiento se volvió cada vez más extraño. Empezó a llegar a la casa sin avisar otra vez, con frecuencia a horas inusuales. Una noche, alrededor de las 11 p.m., tocó el timbre diciendo que había tenido una pesadilla y necesitaba revisar a Margot. Otra vez llegó a las 6:00 a.m. un sábado, diciendo que estaba por el vecindario y quería pasar a desayunar. Cuando la enfrentamos, dijo que simplemente estaba revisando a mamá, a pesar de que Margot estaba perfectamente bien. Sofía empezó a mover cosas en nuestra parte de la casa, lo que provocó una nueva escalada. Afirmó que estaba adaptando la casa para el bebé, pero se sentía más como si intentara tomar el control de nuestro espacio. Reorganizó nuestros muebles, diciendo que ciertas distribuciones eran más seguras para un recién nacido. Incluso revisó nuestros armarios de cocina y nos dio un sermón sobre los peligros de ciertos productos de limpieza. Cuando le pedí que se detuviera, me llamó desagradecida y hormonal. Dijo que solo intentaba ayudar y que claramente yo no sabía nada sobre criar niños.
Parecía como si todo el progreso de los últimos meses se hubiera evaporado de la noche a la mañana. La gota que colmó el vaso llegó la semana pasada. Llegué temprano del trabajo debido a las náuseas del embarazo y encontré a Sofía en nuestro dormitorio, revisando nuestro armario. Afirmó que estaba buscando algunas cosas viejas de bebé que pensaba que Margot había guardado allí, pero sabía que no era cierto. Ya habíamos revisado todo cuando nos mudamos. Le pedí a Sofía que se fuera, intentando mantener la calma a pesar de mi creciente enojo, pero en lugar de eso, se volvió histérica. Empezó a gritar que esa era la casa de su familia y que yo no tenía derecho a echarla. Llegó tan lejos como para declarar que ella, y no yo, debería tener un bebé en esa casa. Se quejó de cómo había crecido allí, de cómo siempre había imaginado criar a sus hijos en esa casa y de lo cruel que era que yo me estuviera apoderando de su hogar familiar. Martin llegó a casa en medio de esta confrontación. Enfurecido, exigió firmemente a Sofía que se fuera y no regresara hasta que pudiera respetar nuestra privacidad y nuestros límites. Sofía huyó llorando, pero no sin antes advertirnos que nos arrepentiríamos. Sofía ha estado llamando constantemente a Margot, intentando ponerla en nuestra contra. Le ha estado diciendo que la estamos apartando de la familia y que no queremos que participe en la vida del bebé. También ha estado publicando comentarios vagos y pasivo-agresivos en redes sociales sobre familias falsas y destructores de hogares. Margot está atrapada en medio una vez más, dividida entre su amor por todos sus hijos, incluido su nieto no nacido. Ha intentado mediar, pero es evidente que el estrés le está pasando factura. Martin y yo estamos sin saber qué hacer. Amamos este lugar y no queremos dejar a Margot, pero estamos considerando seriamente mudarnos por el bien de nuestra salud mental y la de nuestro hijo en camino. Nos preocupa el estrés que todo esto está generando al bebé y no queremos que nuestro hijo crezca en un ambiente tan tóxico. Tenemos la intención de tener otra conversación con Margot sobre el asunto. Esperamos que lo entienda y considere pedirle a Sofía ayuda profesional. El comportamiento de Sofía parece haber ido más allá de una simple rivalidad entre hermanos o miedo al cambio. Nos preocupa que pueda haber problemas más profundos en juego. Si las cosas no mejoran, tal vez tengamos que tomar la dolorosa decisión de irnos. La idea nos parte el corazón. Amamos este lugar y la vida que hemos construido aquí, pero nuestro hijo debe ser lo primero. Les brindaré una actualización cuando haya más información disponible. Gracias por su apoyo constante durante este tiempo tan difícil. Actualización 3. Han pasado 6 semanas desde mi última actualización, y mucho ha cambiado. Estoy embarazada de 19 semanas, y recientemente descubrimos que tendremos una niña. A pesar de las buenas noticias, la situación de Sofía ha empeorado. El último desacuerdo. El comportamiento de Sofía se volvió más irregular después de eso. Comenzó a enviarnos largos correos electrónicos incoherentes en medio de la noche, tanto disculpándose como acusando. Pedía perdón un momento y luego me culpaba por destruir a su familia al siguiente. Se presentaba en nuestro trabajo, armando escándalos y avergonzándonos frente a nuestros compañeros. Mi jefe tuvo que pedirle que se marchara 2 veces y yo me sentí humillada. El punto de quiebre ocurrió hace 2 semanas. Martin y yo regresábamos de una cita médica donde habíamos recibido nuestro ultrasonido de las 20 semanas. Estábamos encantados de mostrarle a Margot las fotos del ultrasonido, pero al entrar encontramos a Sofía cocinando la cena como si nada hubiera pasado. Margot estaba sentada a la mesa con una expresión incómoda. Cuando preguntamos qué estaba ocurriendo, Sofía explicó que había decidido regresar a casa para ayudar a cuidar de mamá y del bebé. Nos quedamos atónitos. Martin le dijo de inmediato que eso no iba a suceder, pero ella se negó a escuchar. Empezó a gritar que esa era la casa de su familia y que tenía más derecho a estar allí que yo. En medio del acaloramiento, reveló que llevaba semanas planeando mudarse y que incluso ya había comenzado a trasladar algunas de sus pertenencias al sótano. Margot finalmente intervino. Confesó que Sofía la había estado presionando para aceptar ese arreglo, incluso amenazando con cortar todo contacto si no cooperaba. Margot tenía demasiado miedo de perder a su hija como para decir que no. Aunque estaba claramente afectada por la situación, Martin reaccionó al ver lo angustiada que estaba su madre. Le informó a Sofía, con cortesía pero con firmeza, que debía marcharse de inmediato o llamaría a la policía. Sofía estalló gritando y lanzando objetos.
En su furia, golpeó accidentalmente a Margot, haciendo que cayera y se golpeara la cabeza contra la encimera de la cocina. Las siguientes horas fueron un caos de ambulancias, policías y salas de espera en el hospital. Afortunadamente, Margot estaba bien, con solo una leve conmoción cerebral, pero la tragedia sirvió como una llamada de atención para todos. Mientras estábamos en el hospital, descubrimos que Sofía había estado lidiando con algunos problemas de salud mental y que recientemente había dejado de tomar su medicación sin consultar a su médico. Esto explicaba parte de su comportamiento impredecible, pero no lo justificaba. A raíz de este incidente, tomamos decisiones importantes. Presentamos una orden de restricción contra Sofía. Nos parte el alma hacerlo, pero debemos priorizar nuestra seguridad y la de nuestro hijo por nacer. Margot ha aceptado someterse a terapia para afrontar la situación y establecer límites más saludables con Sofía. Estamos trabajando con el esposo de Sofía, Julian, para asegurarnos de que ella reciba la ayuda que necesita. Ha sido muy colaborador y se disculpó por todo lo ocurrido. Por el momento, hemos decidido quedarnos en casa. Margot necesita nuestra ayuda y no queremos desarraigar nuestras vidas debido al comportamiento de Sofía. Estamos renovando el sótano para convertirlo en un pequeño apartamento para Margot, dándole más independencia, pero manteniéndola cerca. Han sido unos meses difíciles, pero somos optimistas de que estos cambios traerán un futuro más pacífico. Nos estamos concentrando en prepararnos para la llegada de nuestra hija y en construir un hogar lleno de amor y seguridad para ella. Gracias por su apoyo durante este difícil camino. Su sabiduría y palabras de aliento nos han dado fuerza. Esperamos con ilusión el próximo capítulo de nuestras vidas, que con suerte será menos dramático y mucho más feliz. Si les gustó, no olviden suscribirse a Historias Doradas y activar la campanita para recibir la próxima historia. Y dejen un comentario. Gracias. Moraleja de la historia. La lección más difícil de esta historia es comprender que no podemos salvar a quien no quiere ser salvado, ni imponer amor donde solo hay resentimiento. Elise pasó meses sacrificando su paz, salud y dignidad, intentando conquistar a alguien que nunca la aceptó. Esta historia nos enseña que poner límites no es egoísta, es una forma de sobrevivir, y que nuestra primera responsabilidad es proteger nuestro hogar, nuestra pareja y nuestros hijos, incluso si eso significa decepcionar a otros. Lo que debemos aprender de esta experiencia: los problemas de salud mental nunca justifican el abuso ajeno. Todos merecemos compasión, pero no a expensas de nuestra propia seguridad. El silencio y la neutralidad ante el abuso son una forma de complicidad. A veces no tomar partido es un error. Buscar ayuda profesional no es debilidad, es valentía. La terapia y las órdenes de protección existen por una razón. Para quienes se encuentran en situaciones similares, no esperen a que alguien sufra para actuar. La tranquilidad es más valiosa que cualquier aprobación familiar. Recuerde, nadie es responsable de arreglar a alguien que se niega a admitir que necesita ayuda.